¿Cómo les va? Soy el doctor Espacarotel, ya me conocen. En esta ocasión lo que le quiero dejar grabado a los abogados, a los estudiantes de Derecho, es una visión básica, elemental, aunque no por menos profunda y profusa, de la histórica mención y también conceptualización de lo que se llama el poder de policía, ¿verdad? Bueno, muy bien. Claramente es una de las actividades o de la famosa trilogía que Jordana de Pozas estableció, ese autor español, para el derecho administrativo, ¿verdad? En esa tridimensión de actividades de la administración, sea de regulación, cuando se limitan derechos en aras del interés público, de allí la expresión poder de policía, o sea cuando la administración en forma directa adopta actividades prestacionales que tienden a la satisfacción directa e inmediata del interés público, tenemos los servicios públicos, o cuando el Estado no interviene directamente en la economía, sino que lo que procura es que, arbitrando los intereses que se encuentren en juego dentro de una sociedad, económicos, sociales, culturales, procura estimular que los particulares, dentro de su libre albedrío y en el ámbito del artículo 19 de la Constitución, lleven a cabo actividades que sí puedan llegar a despertar el interés general, sea investigando, sea promoviendo actividades que en forma concurrente, la salud, la cultura, las actividades industriales o comerciales que primariamente están en cabeza, según la Constitución 5360 por el artículo 14, de los privados, ejercer el comercio industrial ilícita, el Estado tiene que generar condiciones económico o macroeconómico para que esas actividades puedan de alguna manera alcanzar al conjunto de la sociedad, sea los que invierten, sean los que consumen, sean los que en definitiva generan la riqueza de un país. Estas actividades son de fomento. La ley de bases 26742 procura, a través del RIGI, justamente, fomentar las inversiones privadas para que el desarrollo de una nación pueda generar riqueza y que esa riqueza pueda ser valorada, captada por los habitantes de la nación y también que Argentina se posicione al mundo. ¿Cómo se hacen actividades de fomento? Bueno, generando préstamos blandos, exenciones tributarias, se fomenta la inversión extranjera, pero a su vez que se contrate mano laboral nacional para generar empleo, exenciones impositivas. Ustedes saben muy bien que a nivel impositivo hay un entramado de impuestos, más de 135, y esto es algo que la legislatura va a tener que simplificar, ¿verdad? Entonces, sean los subsidios, sean las subvenciones, sean el fomento, o sean las actividades de prestación, el servicio público, o en este caso, la limitación de poderes individuales en aras del interés público, forma la famosa trilogía que Jordana de Pozas enumera como la trilogía de las actividades administrativas. Entonces tenemos que tener en claro que siempre va a haber un derecho, un interés público y unas limitaciones, porque los derechos no son absolutos, unas limitaciones por el solo hecho de vivir y que el proyecto de nuestra vida sea menester lo uno de lo otro para poder realizarlo. Entonces, si nosotros para realizarnos en la vida y alcanzar nuestra máxima perfección necesitamos del otro, claramente no hay derechos absolutos, no es que me salvo yo solo y los demás no me importa. Entonces, de esa manera, sabiamente el artículo 14 dice que los derechos y garantías de esta Constitución solo pueden ser limitadas por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces tenemos derechos, intereses públicos, una faz prohibitiva y una faz protectoria. Esto es claro que lo tengamos
presente. De ahí entonces que el poder de policía es esta potestad. Cuando hablamos de potestades, ¿qué significa? Que es un poder, y ese poder es imprescriptible, es indelegable. ¿Por qué el Estado tiene potestades o poderes? Por ejemplo, la potestad expropiatoria. No hubiera podido ser posible manejar situaciones de emergencia o la misma pandemia si el Estado no adopta medidas generales que se imponen, como los impuestos, en aras del interés público. Claramente esas medidas son de origen legislativo, son limitadas en el tiempo, deben respetar la legalidad, la razonabilidad, la libertad individual, todo bajo el control del Congreso y de la justicia. Ese poder de policía es una regulación estatal, de origen legislativo. Por eso se atribuye al Congreso o a las legislaturas. ¿A los fines de qué? A los fines de limitar derechos, artículo 14 de la Constitución, en aras del interés público, del bienestar general. El bienestar general tiene raigambre en nuestro preámbulo constitucional. Ya hemos explicado una y mil veces qué es el bien común. El bien común son las condiciones de la vida necesaria para que el ser humano por sí y con el auxilio de las entidades intermedias pueda realizarse en la vida, pueda realizar el proyecto de vida con el otro, hasta alcanzar ¿qué? Su máxima perfección. Claro, la máxima perfección es una máxima perfección individual y colectiva, familiar. ¿Qué andamos por la vida? Andamos por la vida, solamente nos interesa nuestro centro vital de derechos. No hacemos propia la cicatriz ajena. No podemos salvarnos dentro de un country, dentro de una isla, y que el mundo se venga abajo. De allí que las contingencias del mundo actual, las comunicaciones, el internet, la inteligencia artificial, hace que cualquier situación de emergencia, cualquier situación de padecimiento que pueda tener la humanidad, repercuta en el resto de los estados. Ya la soberanía no son los confines territoriales, como decía Cicerón, ¿verdad? Entonces, el límite al poder de policía que está implícito en el artículo 14 es el principio de razonabilidad en sus dos vertientes, que está regulado en el 28, que tiene a su vez dos subprincipios, el de adecuación y el de proporcionalidad. La razonabilidad es esa ecuación entre los medios empleados por el Estado para limitar derechos y los fines públicos que se tutelan. Esos fines públicos es el bienestar general. Ese bienestar general implica que, bajo lo que se llama una justicia aristotélico-tomista, el bien común son esas condiciones de la vida que genera el Estado, para que cada uno pueda realizar el proyecto de vida. Y eso es, los que somos creyentes, imagen Dei. Si no, en definitiva, es tutelar el bosque para que los árboles puedan florecer. Si no hay bosque, no hay árbol. Y si no hay árbol, tampoco hay bosque. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como decía el poeta, el pájaro no canta cuando es feliz. Esto es importante que lo tengamos de claro. Es feliz porque canta. Pero no solamente canta cuando es feliz. Primero está la felicidad. Si no hay felicidad en la comunidad, no hay canto individual. Y otra cláusula importante que introduce el convencional constituyente es el 7530. El 7530 introduce la palabra o expresión poder de policía, pero en este caso para los establecimientos de utilidad nacional, y hace una concurrencia entre el poder de policía de las entidades locales, un principio de concurrencia de las entidades locales, bien digo, respecto del poder de policía en los establecimientos de utilidad nacional. Ejemplo, ¿qué pasa con el poder de imposición en establecimientos de utilidad nacional? Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los puertos, donde se distingue dominio de jurisdicción.
jurisdicción federal, dominio de los puertos entes públicos no estatales que están con sede en las provincias, que pasa en las universidades, que son establecimientos de utilidad nacional, que están en sede provincial, que pasa con el comercio a la vera o en la vereda de las universidades, y qué pasa con las autonomías del 75, 18 y 19, la autonomía de autarquía que garantiza la Constitución para las universidades, ¿verdad? La expresión poder de policía claramente fue introducida en 1827 por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en un reconocido caso que es el caso Brown versus Estado de Maryland. El caso es un hito claramente en la definición de poder de policía, ya que allí la Corte establece que los Estados miembros tienen su capacidad para regular el comercio interestatal, pero que la Constitución otorga a su vez, paralelamente, en este equilibrio, al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre ciertas áreas, incluyendo el comercio exterior. Por eso le decía que el límite al poder de policía está dado por esos dos subprincipios, de adecuación y de proporcionalidad. De adecuación es que de la pléyade de medidas limitativas se tome la más adecuada. ¿Cuál es la más adecuada? La que cumple el fin, pero menos restricción adopta. Principio de adecuación o subprincipio de adecuación. Y proporcionalidad es ese equilibrio entre el medio empleado para limitar una garantía constitucional y los fines públicos. Se da, por ejemplo, ejemplos tales como, ustedes recuerdan la contaminación que existió con la fábrica de vinos en Damajuanas, dos marcas que ya no están, soy mancero, soy cuyano. Bueno, bien, en esos casos se dictó en la década del 90 un decreto que prohibía la circulación de todas las marcas de todos los vinos en Damajuana. Es un claro ejemplo de desproporción, de irrazonabilidad, de no haber tomado la medida menos limitativa que a su vez abastezca el fin que se tenía en miras por el legislador. Y entonces, en Brown versus Estado de Maryland, el poder de policía en términos generales se refería a quién era la autoridad competente del gobierno para regular la conducta y las actividades de aquellos ciudadanos que, con el fin de proteger el orden público, la seguridad, la salud y el bienestar general, recuerden que el presidente, el voto de Marshall, delinea límites a ese poder. Entonces, en resumen, el doctor Marshall centra la cláusula del comercio, que es hoy en nuestra Constitución, el 75, inciso 13, en Estados Unidos la cláusula del comercio interjurisdiccional es fundamental. Nos habla de que el poder de regular el comercio, incluyendo las importaciones, reside en el gobierno federal. Recuerden el fallo de la Corte de la Nación Federal Argentina en la causa Camaronera respecto a los derechos de importación y exportación, que a Verdi los separa dentro de los recursos federales del artículo 4 de la Constitución. Bueno, en Brown versus Maryland se limita la capacidad de los Estados miembros para imponer impuestos sobre los mismos. Entonces, no solo el fallo Brown versus Maryland protege el comercio interestatal, sino que también reconfirma la doctrina de los poderes implícitos, otorgando al gobierno federal autoridad sobre los Estados miembros en áreas donde la Constitución no había especificado expresamente esto. Entonces, limita el poder de policía, ¿verdad? Esto es algo importante. Lo limita para los estados locales. En ese caso, como bien digo, esa cláusula que se interpreta de los derechos de importación y exportación y del comercio interestatal para prohibir imposiciones discriminatorias de los Estados miembros, de impuestos por parte de los Estados sobre artículos importados
Entonces, el estado de Maryland había dictado una ley que exigía a los importadores de bienes extranjeros obtener una licencia para vender sus productos. Brown fue acusado en virtud de esta ley y apeló. Fue el primer caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde se interpreta la cláusula de los derechos de importación y exportación. Y el presidente John Marshall emite este dictamen, es un dictamen célebre, respecto de la interpretación de la ley del Estado de Maryland, que, a su entender, violaba las cláusulas de importación y exportación. Esto es importante tenerlo en claro. Por eso digo que lo tengan presente. La ley, el fallo de 1827, la ley del Estado de Maryland es de 1821. Esa ley exigía, que la declara inaplicable, a quienes vendieran artículos importados obtener una licencia con un costo por entonces de $50. Hoy serían algo de $1.200, $1.300 al 2024, antes que los bienes sean importados o pudieran venderse legalmente. Y bueno, el demandante, Brown versus Estado de Maryland, fue acusado de importar un paquete de productos secos y venderlos sin licencia. Y esto es lo que luego dictamina el juez Marshall como inconstitucional. Si ustedes ven, nosotros tenemos en nuestra Constitución el 75, inciso 13, la cláusula de importación y exportación es el artículo primero, sección 10ª de la cláusula segunda de la Constitución norteamericana, y dice que ningún Estado podrá, sin consentimiento del Congreso, imponer impuestos o derechos sobre las importaciones y exportaciones. Claramente nosotros lo tenemos regulado como atribución de los recursos federales en el artículo 4 de la Constitución Nacional, excepto los que sean absolutamente necesarios para la ejecución de las leyes locales, de inspección, producto neto de los impuestos locales, derechos establecidos por cada uno de los estados, pero no aquellos que hacen a los fondos del Tesoro de la Nación, como lo dice nuestro artículo 4 de la Constitución. Siguiendo también entonces con el fundamento normativo, ahora sí local, de poder de policía, nuestra histórica Constitución del 5360 tiene como fundamento el artículo 14 y el 28, como ya expliqué, y el 7530, que dije muy bien y es clave en esto, cuando le encomienda al Congreso de la Nación ejercer una legislación exclusiva en territorio de la capital y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de aquellos fines en los establecimientos de utilidad nacional. Y dice que las autoridades provinciales y municipales van a conservar, y acá sí se consagra con rango constitucional, la expresión power police o poder de policía de imposición sobre estos establecimientos. Es decir, no vamos a impedir que se cobre ingresos brutos en establecimientos de utilidad local, como puede llegar a ser el hipódromo de Palermo, regulado por Lotería de la Nación, que está en sede de Cava, el casino flotante, el aeropuerto de Ezeiza. Imagínense una cuestión bromatológica cuando estamos en el preembarque de un comercio que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza, ¿verdad? Bueno, muy bien. Tenemos el 7522 también, que permite que los estados apliquen normas de poder de policía, porque los tratados internacionales, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, permiten que el ejercicio de los derechos, aún de las libertades que regulan esos tratados, y que toda persona solamente va a estar sujeta a limitaciones establecidas por la ley a los fines de asegurar que el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer justas exigencias de la moral, el orden público, el bienestar general. Esto lo dice la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Permiten restricciones de acuerdo a esa convención en el uso y goce de los derechos
y de las libertades específicas, reconocidas por la misma, y no pueden ser aplicadas sino conforme a qué, a las leyes que dicten por razones, y acá viene la expresión, de interés general, con el propósito para el cual hayan sido establecidas. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales dispone también que los derechos solo pueden ser limitados por ley en la medida y compatible con la naturaleza de esos fines, incluyendo a los fines de promover el bienestar general. ¿Cuáles son los límites que tiene el poder de policía? Bueno, la legalidad, el debido proceso adjetivo, la razonabilidad, ya lo vimos, y hay dos grandes criterios limitativos: el criterio narrow o restringido, de origen europeo, donde los bienes jurídicos tutelados, dentro de esos extremos entre garantías y bienes jurídicos tutelados, van a ser la salubridad, la moralidad y la seguridad. Y en un criterio amplio, que es el criterio Broad and Plenary americano, se ingresa al bienestar general, a promover el bienestar general, como lo dice el preámbulo, y dispone la competencia del Congreso por el 75-18 para llevar a cabo ese criterio amplio, ¿verdad? En esta primera etapa, en este criterio narrow, los fallos o la doctrina jurisprudencial que tutela la salubridad, la moralidad y la seguridad, recuerden, siempre, cuando digo bienes jurídicos tutelados, un extremo en la finalidad del interés público. Cuando digo limitaciones, ¿cuáles son las garantías que se limitan? Esta ecuación es permanente en el poder de policía. En esta primera etapa hay dos fallos, uno de 1869, otro de 1887, el primero de 1869, el caso Bonorino, en representación a empresa Plaza de Toros con gobierno de la provincia de Buenos Aires. El segundo, el famoso caso Saladeristas de Barracas, Saladeristas Santiago y Jerónimo contra provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, bien, el caso Bonorino, en representación de empresa de toros, allí que se estaba discutiendo, ni más ni menos, las corridas de toro en la provincia de Buenos Aires. Y se analizaba si las provincias podían lícitamente dictar leyes que reglamenten el comercio. Primero se discute si la justicia nacional era competente para obligar a una provincia a que prohíba o no la corrida de toro, a soportar la construcción de una plaza. Estaba en este caso cerca de Avellaneda, ¿verdad? Y el bien jurídico tutelado era la moral pública, que podría verse afectado por una costumbre que era ajena y que claramente había sido foránea, había sido traída por las segundas migraciones, primeras y segundas migraciones en la Argentina, y si eso afectaba o no la moral pública, ¿verdad? Espero que se esté atendiendo y se esté escuchando bien esta grabación, ¿verdad? Aun cuando esta actividad pudiera calificarse como la corrida de toros como actividad industrial, el ejercicio de esa industria no ofendería el decoro, la cultura, la moralidad, las costumbres públicas. Por esos fundamentos se confirmó el fallo apelado con costas así en esa época, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Saladeristas de Barracas, una ley que prohibía los saladeros. Los saladeros eran los antiguos frigoríficos, Swift, Armour, y que allí salían las carnes para ese modelo agroexportador de la Argentina, donde la forma de mantenerse refrigerada o en condiciones de higiene y salubridad era a través de saladeros. Claro que se puede decir que es el primer fallo ambiental, porque ahí se afectaría la salubridad pública por los desechos sanguinolentos en el río. Entonces lo que se analiza ahí es la constitucionalidad o no de esa ley,
que prohibía los saladeros. Entonces tenemos, primera etapa, un poder de policía prohibitivo de esos tres bienes jurídicos tutelados: la salud pública, la moral pública, la constitucionalidad o no de esas normas. Y la segunda etapa, se amplía el control del poder de policía hacia casos que nos hablan ya en 1922, la doctrina Brough and Plenary, el fallo hercolano con la anteria de Rengau. Esto es muy importante porque aquí en este fallo aparecen ya ahora no el Estado, sino un conflicto entre dos particulares. Miren hasta dónde avanza el poder legislativo, avanza hasta las relaciones interpersonales de derecho privado, porque se trataba de la constitucionalidad de una ley de alquileres. Parece como que la historia se repite, ¿verdad? Esta ley, hercolano con la anteria de Rengau, prorrogaba y congelaba por 2 años el precio y restringía la libertad contractual y la propiedad. Todo un bien jurídico tutelado, la libertad contractual y la propiedad. El fin público es que, ustedes recordarán esas películas, Dios se los pague, una vieja película donde habían viejos conventillos. Y claro, y antes era la policía que desalojaba a 4 de la mañana y no había tutela ni para menores ni para familia. No existía el caso Quisberg de la Corte del 2014, donde se habla de la tutela de la vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad. Te desalojaban directamente por orden policial. Y entonces se cuestionaba o no la constitucionalidad de una ley que impedía estos abusos. La Corte la consideró razonable ya en 1922, tutelando o ampliando ya las medidas de policía a un bienestar general. Luego viene en 1934 la Vico con de la Pesa. Se trata de una ley que pone tope a los intereses de las hipotecas. En 1934 lo que se procura era otorgar créditos blandos con hipotecas más flexibles, con tasas o intereses que no superen el 6% anual, para estimular la compra de propiedad en vez de andar alquilando. Y esa intervención en las hipotecas, bueno, las partes o los privados consideraban una intromisión indebida de la Corte en cuestiones que son inherentes a las relaciones de derecho privado. La Corte, en este caso, avala el 6%, el convenio que se tenía por entonces era un convenio que hablaba no de un 6%, sino de un 9% en los contratos, y bueno, se ingresa al patrimonio de la propiedad. La Corte dijo que la ley era válida, porque tiene un fin social, ¿verdad? Hay una gravedad institucional para esto. Estoy tratando de que la claridad, estoy en mi despacho, la claridad no afecte la calidad de la filmación. Tenemos una tercera etapa del 34 al 44, donde tenemos los fallos Swift de La Plata contra la Nación, la Corte allí que hace convalida en aras del control del comercio de carnes, una ley que autoriza al Poder Ejecutivo que pedir informes de la contabilidad de los frigoríficos. Imagínense que de ahí vienen las primeras obras maestras de autores como Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, ¿verdad? Imagínense que en la Argentina, por aquellos años, no cualquiera comía carne. Era como que todo salía para abastecer el hambre de la Europa que estaba en guerra, la guerra del 14, que termina en el 19, y luego la guerra del 39, que termina en el 45. Compañía Swift de La Plata contra Nación, frigorífico Anglo contra Nación, se obligaba al frigorífico a clasificar el ganado antes de comprar o vender y notificarlo al ministerio para efectuar un control de operaciones, los cuales no venían a quedarse sujetas al libre juego de la oferta y la demanda. ¿Cómo intervienen las actividades comerciales e industriales en aras del bienestar general? Y el famoso caso Inchauspe, hermanos, contra Junta Nacional de Carne. La Corte consideró que era constitucional una ley, la 11.747, que creaba la Junta Nacional de Carnes.
y que debía asociarse en forma compulsiva a los frigoríficos ingleses, recuerden esto también, que solo se nacionalizan en la década del 40, por esta etapa que es la tercera, va del 34 al 44, pagando una contribución de 1,5 para que la Junta Nacional de Carne pueda establecer un equilibrio entre las carnes, hoy se llamaría cuota Hilton, que emergen hacia el exterior, y abastecer el comercio interior. Esto es fundamental también, que una buena política lo tenga presente. Vamos a la cuarta etapa, que ya es 1960, Cine Callao. La Corte ahí se pronuncia en una consolidación de una postura broad and plenary, amplia. ¿Por qué? Porque la Corte se pronuncia en cuanto a la eficacia del medio elegido para alcanzar el fin propuesto. Se trataba, la situación fáctica, de una norma que obligaba a los titulares de cines a contratar números de variedades, de artistas de variedades. Era una clase de artistas que se encontraba en extinción. Hoy diríamos artistas underground. Y entonces, en el continuado de las 14, que eran 3 películas del cine por aquella época, no lo viví yo, aclaro, me lo contaron, había números vivos y esa contratación es cuestionada. Y dice la Corte que el poder de policía puede dictar leyes con la finalidad de evitar daños económicos sociales que genere la desocupación. Imagínense, luego ya vienen fallos de la década del 90, Peralta, Luis Acernio contra Estado Nacional, fallo del 27 de diciembre del 90, famoso decreto 39/90, que congela los plazos fijos, el caso Peralta, fundamental, lo vimos en reglamento de necesidad de urgencia, DNU, todos los plazos fijos mayores a 10.000 australes daban un título a 10 años, se limita entonces la propiedad en aras del interés público, el bienestar económico, la emergencia económica. Por eso se dice que Argentina está en emergencia desde 1922, hace 100 años que venimos limitando derechos individuales en aras del interés público. En el año 2004 el caso Bustos, ya estamos en el gobierno de Néstor Kirchner, Bustos vino a solucionar el tema del corralito. Y dice la Corte, no hay violación de la garantía de la propiedad de los depósitos del artículo 17 cuando, por razones de necesidad, se sancionan normas que no privan a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega la propiedad, solo limita temporalmente la percepción de esos beneficios. Depósitos en dólares. Ya teníamos para el 2004 en Bustos el 1,40 más el SER, que casi daba 3,80 y el dólar estaba a 4. Por eso dice que no hay merma del capital la Corte. En el caso Massa del 2006, Agustín, se resuelve que una entidad bancaria, cuando devuelve a abonar al actor el depósito convertido en pesos, 1,40 más el SER, más los intereses calculados a tasa del 4% anual, no capitalizable. De esta manera, la aplicación de la norma de emergencia no ocasiona lesión al derecho de la propiedad. Es importante entonces que esto lo tengamos en claro, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿Qué tipos de poder de policía hay? Bien, el primero que ustedes conocen, que ya lo hemos hablado cuando hablamos de situaciones jurídicas subjetivas, el poder de policía ambiental. No hay que confundir power police, poder de limitar derechos en el interés público, de la función administrativa de ejecutar. La función de policía, la ejecución de la norma es del Poder Ejecutivo. La potestad de arreglarlo es del Congreso. Entonces, una clausura de una empresa que contamina, el caso, por ejemplo, Mendoza, son fallos colectivos estructurales, Mendoza 1, Mendoza 2, que es el saneamiento del riachuelo. La Corte lo cerró con los informes preliminares ambientales y con una manda de hacer.
para recomponer el riachuelo. Lo clausuró recientemente la Corte, en el 2024. La clausura del caso Mendoza. Se terminó esa causa colectiva que duró más de 10 años con informes, con más de 14 municipios, que es un modelo de ejemplo de conflictos estructurales, la complejidad donde muchas partes tienen intereses contrapuestos. Cómo hace gala la Corte de un rol proactivo de un juez componedor de conflictos de carácter social, económico, patrimonial, colectivos, estructurales, donde las normas del derecho positivo a veces no abastecen ese poder de regular, fiscalizar, sancionar conductas que potencialmente causan degradación, contaminación, efluentes líquidos, gaseosos, desertificación, elaboraciones de productos tóxicos, manejos de residuos domiciliarios, industriales, patogénicos, biotecnología, radioactividad. Es decir, se manejan o se ponderan muchas pericias al mismo tiempo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Esto es muy importante a la hora de ponderar el poder de policía ambiental. En la Cámara Contencioso Administrativa de la provincia de Buenos Aires tuvimos la causa ambiental más importante, que es el caso SEAMSE, una causa en la que fallamos en el 2006. Y lo que se procuraba era analizar cuando se cierra, ustedes lo habrán visto, el bloque del SEAMSE que estaba a la vera de la autopista en Avellaneda. Entonces, ¿qué pasaba con los residuos de Loma de Zamora, Berazategui, que iban al módulo de disposición final de residuos de La Plata, Berizo y Ensenada? ¿Y qué ocurría con la cota de residuos sólidos urbanos que superaba la montaña más de 40 metros sobre la cota del nivel de la tierra y no tenían tratamiento? Entonces era muy fácil, en el caso SEAMSE, causa 3131-2006, es un primer voto ponente de quien les habla, dijimos que esa decisión administrativa violaba la Ley Nacional del Medio Ambiente, la 25916, que prohibía centros urbanos o semiurbanos próximos a la ciudad de La Plata. Violaba el artículo 41, la cláusula ambiental constitucional, el 43 el amparo colectivo, el 28 de la Constitución Provincial, la cláusula medioambiental de la provincia de Buenos Aires y el artículo 20 del amparo ambiental. Los agravios que se sucedían en esa causa, ¿cuáles eran? La falta del tratamiento de los líquidos lixiviados que provocan los residuos cuando drenan. A su vez, el no tratamiento de los gases, el gas metano, hoy no solo se trata, sino que a su vez se envasa y se comercializa. El plomo, el cadmio que contamina las napas, la afectación de los recursos paisajísticos y culturales, dos leyes, la 11.544 y la 12.814. Bueno, la sentencia fue por mayoría, quien les habla, doctora Milanta. Caracterizamos al amparo colectivo, al amparo estructural, un fallo del 2006. Ahora se hablan de derechos de incidencia colectiva en el 2025, nosotros ya en el 2006 hicimos y tratamos de componer un proceso colectivo. Y ni siquiera estaba regulada la reforma de la ley de amparo de provincia. Armonizamos la legislación nacional, la provincial, con un principio de congruencia, con la complementariedad ambiental, reafirmamos como municipalistas y localistas que somos la prioridad y la potestad municipal de tratar sus propios residuos, es decir, no nos sacamos el conflicto de afuera, de encima, sino que nos hicimos cargo de las consecuencias de la sentencia. No vamos a cerrar el módulo y que las ciudades rebalsen con sus residuos sin poder disponerlos, sino que dijimos que cada municipio pueda tratar y clasificar sus propios residuos, lo dijimos en el 2006. Esto fue la Suprema Corte abrió un compás de una audiencia de tratamiento, ¿verdad? Tengamos presente entonces el artículo 41, que habla de lo que los habitantes gozan de este poder, derecho
hacia un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, y acá viene la sustentabilidad, sin comprometer las generaciones futuras. Hay que tenerlo en claro. Leyes de protección, presupuestos mínimos ambientales, 25.612. Eliminación de PVC, 25.670. Ley de presupuestos mínimos domiciliarios, 25.916. El artículo 41 hace un federalismo de concertación, permite el dictado de leyes nacionales de presupuestos mínimos y que luego las provincias puedan tener a esos mínimos normas o dictar normas que avancen o den mayor tutela al bien jurídico, pero establece un mínimo. Esto está tomado de la Constitución Española del 78. La información ambiental, 25.831, presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, 26.331. Y así podemos seguir con la protección ambiental, ¿verdad? Bien. Por último, quiero hablarle un poquito del fomento, que es este conjunto de prestaciones estatales con el objeto de que el Estado no hace, sino que promueve que los particulares hagan. ¿Cuál es el fundamento del fomento? El artículo 75, incisos 18 y 19, que hablan de proveer aquello que fuere conducente a la prosperidad del país, a la promoción de la industria, al establecimiento de nuevas industrias y a la importación de capitales extranjeros. Lo dice el 75.18. El 75, inciso 19, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Aquellos que hablan de que la justicia social es patrimonio de algún partido político, está en la cláusula constitucional del 75-19. Estaban todos los partidos políticos en la convención constituyente que lo votaron, de centro, de derecha, de izquierda. A la productividad de la economía nacional, el RIE se inscribe en esto, a la generación de empleo, a la formación de profesionales y de trabajadores, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Ya vamos a ir concluyendo, porque siempre prometo que no tengamos videos muy extensos, ¿verdad? Ya van 42 minutos. Yo les había citado a Jordana de Pozas, que es quien trata este tema muy bien, y define el fomento como una acción. ¿De quién? De la administración, que encamina ¿a qué? A proteger, a promover aquellas actividades establecidas o a riquezas debidas, por ejemplo, los hidrocarburos, a los particulares y que satisfacen necesidades públicas. Se estiman que eso se utiliza ¿para qué? Para generar, sin coacción, sin crear servicios públicos, generar condiciones de riqueza nacional. Garrido Falla, autor español, nos habla de aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente porque promueve ciertas necesidades consideradas de carácter público, protegiendo, promoviendo, sin emplear la coacción, ni crear un servicio público. ¿Actividades de quién? De los que generan riqueza, los particulares, o de otras entidades públicas que propendan a esos fines. ¿Qué instrumentos utiliza para el fomento del Estado? Económicos, préstamos, subsidios, subvenciones, reintegro, exenciones impositivas, desgravaciones. No económicos, medios honoríficos, condecoraciones, calificaciones académicas, etc. ¿Qué es una subvención? Es una prestación de carácter patrimonial, dineraria o de bienes. ¿Quién la realiza? La administración pública. ¿A quién? A una persona, física o jurídica, pero sin que exista la obligación de reembolso, para que ella realice ¿qué? Realice una actividad que se considera o se declara de interés público, para concurrir en circunstancias de interés social como una técnica administrativa, la subvención, que genera
una relación jurídica que vincula la administración con el beneficiario tiene cumplidas las condiciones legales, un derecho a recibir esa subvención, obligándose luego, por eso asigna el ACMA, en consecuencia a realizar la actividad beneficiaria. Tengamos entonces en cuenta este carácter de relación jurídica. Ejemplos: régimen de incentivo a la producción de bienes de capital, el RIGI, régimen de automotriz del Mercosur, régimen de promoción de industria del software 25922, registro de importación del sector editorial, régimen de incentivo de inversión local. El subsidio, Fiorini opina que el subsidio tiene un carácter permanente y se aporte con carácter genérico. Es distinto el subsidio, tengamos en cuenta esto, a la subvención. Tengamos en cuenta esto, por favor. Reitero, tiene carácter permanente el subsidio, es general, sin tener en cuenta el sujeto beneficiado, no es con nombre y apellido. Se subsidian actividades, se gestionan determinadas exportaciones, la importación, se tiene en cuenta la producción, el consumo. En cambio, la subvención tiene en cuenta el sujeto beneficiado. Se subvenciona a una persona, el subsidio es a las actividades. La 23877, promoción, fomento de la innovación tecnológica, por ejemplo. Bueno, espero con esto, desde mi despacho público, haber sido claro. Son 45 minutos casi, los saludo, un cariño y a su disposición. Síganme por el canal de YouTube. Muchas gracias.